Un momentito. Voy a salir un ratito, así que esperen. Muy bien. No había abierto la presentación, pero ahora empezamos. Muy bien, entonces vamos a compartir el pantalla. Muy bien, habíamos quedado hablando del shock neurogénico y nos hemos quedado en esta diapositiva. Bien, indicábamos que el shock neurogénico, o sea, tiene la etiología del shock neurogénico puede ser en distintos lugares, ¿no? Ya habíamos explicado que puede ser por trauma a nivel del sistema nervioso central y la médula espinal y también por uso de fármacos. Y algunas otras etiologías o causas, pero que no son muy frecuentes. Las más comunes son el uso de fármacos, la anestesia y el trauma. ¿Qué es lo que produce el shock neurogénico? Eh, Al final va a comportarse como la mayoría de los shock cardiogénicos, pero cada shock tiene su particularidad y estamos hablando siempre de la distribución de la sangre, ¿no? En algunos la resistencia vascular periférica está aumentada, en algunos otros está más bien disminuida la resistencia vascular o el gasto cardíaco en la mayoría de los casos está disminuido. Entonces, hay cosas similares y hay cosas particulares de cada uno de los tipos de shock que ustedes deben entender. Bien, ¿qué es lo que sucede en el shock neurogénico? En el shock neurogénico, el gasto cardíaco va a estar bajo, ¿sí? ¿Por qué creen que se va a estar bajo? Ya vamos a ver en un momentito. Eh, la disminución de la precarga, o sea, la llegada de sangre hacia el corazón, también va a estar baja. Y por obviamente la presión venosa central también va a estar baja, ¿ya? Entonces, llega a menos cantidad. Ya lo habíamos dicho anteriormente. En este caso, el shock neurogénico produce una relajación de las fibras musculares en el sistema circulatorio, o sea, en las venas y en las arterias. En las venas, si produce relajación, obviamente la sangre se queda en el lecho venoso y llega menos sangre al corazón y por ende la presión venosa central, o sea, la presión venosa central se la mide en la aurícula derecha o en las venas cavas. Entonces, ese volumen que llega a ese nivel va a estar disminuido y obviamente la presión venosa central va a estar disminuida. Y lo mismo sucede en el lecho arterial. O sea, el lecho arterial por bloqueo del simpático, ustedes saben muy bien, se va a relajar y por ende va a producir una hipotensión arterial. Pero el gasto cardíaco se produce, van a ver más adelante, que se produce por un mecanismo de bradicardia en algunos casos, ¿no? El gasto cardíaco ya saben que resulta de la frecuencia cardíaca
por la resistencia, perdón, por el volumen sistólico. ¿Bien? Eh, y fíjense ustedes, dice acá este enunciado, el shock neurogénico tiene esta definición, causado por la pérdida de control simpático en los vasos de resistencia, resultando la dilatación masiva de las arteriolas y las venas. ¿Cómo se presenta el shock neurogénico? ¿No? Va a tener muchas similitudes con los tipos de shock, pero los síntomas y signos dependen de su localización, ya sea en el sistema nervioso central o periférico. En el sistema nervioso central generalmente es de causa traumática, o sea, estaríamos hablando de una lesión de T6 para arriba, ¿no? Las lesiones medulares por encima de T6 causan hipotensión profunda y bradicardia por pérdida del tono simpático del corazón. Fíjense, el tono simpático no solamente afecta a las arterias y a las venas, sino que afecta al corazón. ¿Y qué va a producir en el corazón esta disminución o pérdida del tono simpático? Bradicardia, ¿no? Bradicardia y una hipotensión también a nivel del corazón. O sea, no solamente hay hipotensión en las arterias, sino hay hipotensión profunda en el corazón, ¿ya? Por disminución o por ausencia del tono simpático. Y en este caso si el tono simpático está abolido, el tono vagal, o sea, el otro sistema autónomo, que es el tono vagal, va a estar predominante en relación al tono simpático. Y gracias a ese aumento o mayor actividad del tono vagal, es que disminuye la frecuencia cardíaca y el corazón está bradicárdico. Entonces, si razonamos, si va a haber bradicardia, entonces automáticamente va a disminuir también el gasto cardíaco, ¿no? Entonces el problema se va profundizando más. Las lesiones por debajo de T6 producen descargas simpáticas con taquicardia y aumento de la contractilidad cardíaca inicialmente. Fíjense, si la lesión es por debajo de T6, más bien va a haber todo lo contrario que hablábamos hace rato. Por eso es que las lesiones de T6 para arriba son más peligrosas que las lesiones de T6 para abajo. ¿Ya? Las lesiones de T6 inicialmente, dicen, nos producen taquicardia y un aumento de la contractilidad cardíaca. En este caso, inicialmente, el gasto cardíaco tendría que estar aumentado porque va a haber mayor frecuencia cardíaca, ¿no? Y el tono simpático también, la contractilidad va a estar aumentada. Pero eso es en forma inicial, ¿ya? Y esa es la diferencia entre la lesión, el nivel de lesión. Entonces ya saben que cuando la lesión es por encima de T6, se comporta de una forma y por debajo de T6 se conforma de otra forma. Se comporta de otra forma. Las extremidades pueden presentarse calientes por encima del nivel de lesión y frías por debajo. ¿No? Eso nos ayuda a nosotros a veces en la forma semiológica de identificar cuando un paciente tiene trauma, dice que las lesiones se presentan o las extremidades pueden presentarse calientes por encima del nivel de lesión y frías por debajo. Entonces nosotros palpamos las extremidades y podemos de alguna forma suponer a qué nivel de la lesión, de lesión está en la columna. Puede ser T5, T6, T7, etcétera, en función a la temperatura de la piel, para lo cual nosotros debemos saber la distribución de las metámeras de la médula espinal en las extremidades. Por ejemplo, simplemente para graficarles, en el área de región perineal predominan las metámeras S, que son del sacro y así sucesivamente. Vamos subiendo un poquito más hasta el ombligo, llegamos las metámeras lumbares. Entonces, las zonas calientes van a darnos el nivel y frías de la piel nos van a dar la posibilidad de poder saber a qué nivel está la lesión.
Eso lo saben muy bien los neurólogos y cuando ustedes vean neurología, seguramente van a conocer la distribución metamérica de la distribución de los nervios en todo el cuerpo. En general, la hipotensión se produce y perpetúa por la disminución del gasto cardíaco y la pérdida del tono vasomotor periférico. Eso es lo que generalmente sucede en el shock, es lo característico del shock neurogénico. La hipotensión, ¿por qué se ha producido la hipotensión? Porque hay una perpetuación de la disminución del gasto cardíaco y la pérdida del tono vasomotor periférico. Entonces, entiendan bien este concepto. ¿Por qué hay hipotensión? Vuelvo a repetir en el shock neurogénico porque disminuye el gasto cardíaco y hay pérdida del tono vasomotor periférico. El resto de los síntomas asociados dependen de la inhibición simpática y predominio del parasimpático en los distintos sistemas orgánicos. ¿Cómo tratamos el shock? O sea, tenemos un paciente que tiene un trauma o que puede ser sometido a una anestesia y tiene toda esa clínica que acabo de mencionar y hemos llegado a diagnosticar shock neurogénico. Pues, como en todos los estados de shock, si ustedes se han dado cuenta, en la mayoría de los estados de shock, lo primero que hacemos es colocar una solución con el objetivo de mejorar el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo hacia los tejidos. Y al final, una de las definiciones decía que el shock en general es la mala perfusión a nivel tisular. Entonces, con el volumen, con la reposición de volumen, nosotros de alguna forma vamos a mejorar eso, excepto en algunos tipos de shock cardiogénico. Más bien en algunos tipos de shock cardiogénico, como ya habíamos visto, miren, estoy yendo hacia atrás. A veces el volumen puede incrementar la patología cardíaca que ha llegado a producir el shock, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. Es el único estado de shock que tal vez podríamos decir que no hay que ponerle tanto volumen de fluidos para mejorar el cuadro. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, el tratamiento del shock neurogénico consiste en un soporte respiratorio, ¿no? El soporte circulatorio. En cuanto al soporte circulatorio, es importante dar soluciones cristaloides y coloides. Vamos a ver en el siguiente tipo de shock que las soluciones coloides a veces se constituyen también como un factor para producción de otro tipo de shock, como es el shock anafiláctico. Y utilizamos fármacos cardiovasculares en algunos casos. En la mayoría de los shocks de tipo distributivo, ¿no? En los shocks distributivos va muy bien el uso de sustancias vasoactivas como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina, ¿no? Esas son sustancias vasoconstrictoras, cardiotónicos, ¿no? Vasoactivas, así las vamos a denominar, que van a producir una mejoría de la contractura, su contracción muscular y mejoran la resistencia vascular periférica, con lo cual pues, revertiríamos la fisiopatología del shock neurogénico. ¿No? Y no se olviden del soporte respiratorio. Siempre hay que oxigenar a estos pacientes porque, como veíamos en la generalidad del shock, si no existe un buen intercambio de oxígeno a nivel respiratorio y mucho más tratándose de un paciente que tiene antecedente de trauma, entonces no coadyuvamos con la oxigenación de la sangre y obviamente puede ir peor el cuadro de shock. Bueno, shock anafiláctico. El shock anafiláctico es en realidad una alergia, para que ustedes me entiendan. La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad inmediata producida por la estimulación de la IgE, vuelvo a repetir, está producida por la estimulación de la IgE, cuyo resultado es un síndrome clínico con afección sistémica de gravedad variable. Tienen estas definiciones un poco engorrosa, sin embargo se entiende también. El inicio de síntomas con afectación de la piel y o tejido mucoso. La mayoría de los síntomas nos vamos a dar cuenta porque hay una afectación a nivel de la piel o en el sistema mucoso. Por eso es que nosotros
vamos a ver algunas alteraciones como la rubicundez, el calor local en la piel o incluso el edema que puede producirse en las mucosas, lo cual es el desencadenamiento más complicado, digamos, del shock anafiláctico, ya que hay muchas mucosas como en el sistema respiratorio que pueden edematizarse por esta estimulación de la IgE y producirnos problemas incluso respiratorios obstructivos que pueden complicar la situación. ¿Sí? Por lo cual, como habíamos indicado, si va a haber a nivel mucoso un compromiso, y lo más complicado es el compromiso respiratorio, que a nivel de los bronquios, más que todo, se va a producir un edema, ¿no? Y ese edema puede obstruir las vías respiratorias a nivel bronquial y producirnos una obstrucción, y eso se repercute en la clínica también con la presencia de sibilancias en la auscultación. Y la presión arterial va a estar reducida como en la mayoría de los tipos de shock. Criterios clínicos para el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar nosotros si el paciente tiene un shock anafiláctico? Primero vamos a tener antecedentes de que este paciente ha tenido exposición a alguna sustancia alérgica. Muchas de las personas que llegan a un shock anafiláctico ya conocen a qué son alérgicos. Pueden ser alérgicos a, no sé, a las picaduras de abejas, pueden ser alérgicos a algún tipo de alimento, ¿sí? Pueden ser alérgicos al polen, al frío, ¿no? Hay muchas cosas que pueden producir y comportarse como un alergeno, así se denomina. O sea, todos factores físicos, químicos pueden convertirse en alergenos. Entonces tenemos que tener ese antecedente. Pocas veces el paciente viene con un proceso alérgico, ¿no? Agudo. Alguna vez yo me acuerdo, hemos visto en emergencias en el Hospital Santa Bárbara alguien que le ha picado la hormiga eh, mientras estaba pintando y ha venido el paciente pintado y con una picadura de hormiga. Y no sabíamos si el alérgeno era la pintura o la picadura de la hormiga. De todas maneras, a veces es muy importante eh, conocer al alérgeno para usar tal vez un método para evitar eso, ¿no? Por ejemplo, si fuera la pintura en este caso, tendríamos que eliminar la pintura, lavar, bañarla al paciente para que el alérgeno sea eliminado. Ahora, si es la picadura de hormiga, a veces ya está circulando, pero no podemos hacer nada más que el tratamiento del cuadro. ¿No? Entonces, ¿cómo se maneja? Existe una afectación de la piel en la cual la piel se torna rubicunda porque hay un aumento de la circulación a nivel de la piel, se vuelve rubicunda y a veces se forma una especie de pápulas, ¿sí? O sea, se hincha, para que ustedes me entiendan, y se vuelve rojo. Alguna vez, no sé si los que han ido a Santa Cruz, por ejemplo, o al Oriente, y no están acostumbrados al clima, empiezan a transpirar y de repente empiezan un escozor en la piel y empiezan a rascarse, para que me entiendan, y de repente en ese lugar donde se han rascado se hincha, se vuelve rojo, incluso se ven las marcas. ¿Por qué? Porque el clima, los alergenos que están ahí para las personas que han ido por primera vez, produce ese tipo de reacción. Simplemente es una graficación que les estoy haciendo. Existe compromiso respiratorio, como habíamos mencionado hace un momento. Los bronquios se pueden obstruir por un edema a nivel bronquial de las mucosas bronquiales y eso puede producirnos síntomas y signos, ¿no? ¿Cuál sería el síntoma? La dificultad respiratoria. Estos pacientes son ansiosos, tienen esa sensación de no poder respirar cuando el cuadro está avanzado, ¿no? Y si nosotros le auscultamos, podemos ver una taquipnea, podemos ver a veces cianosis eh, periférica, podemos escuchar sibilancias, ¿sí? Las sibilancias, como su nombre viene, son silbidos que se producen durante la etapa expiratoria del ciclo respiratorio. Sin embargo, algunas veces también durante la inspiración, pero específicamente las sibilancias se escuchan durante la expiración. ¿Ya? La presión arterial reduce. ¿Por qué? Porque ya se van a dar cuenta que hay sustancias químicas que se producen durante este shock
anafiláctico o alergia que van a tener una actividad a nivel del sistema vascular, lo cual producen una dilatación también de los vasos sanguíneos. Y ya van a ver más adelante cómo se produce esto. Los síntomas gastrointestinales son persistentes. ¿En qué consisten los síntomas gastrointestinales? Generalmente diarrea. La presión arterial reducida tras la exposición de un alergeno conocido para este paciente. Lo que decíamos, ¿no? A veces es conocido, a veces no es conocido. La presión arterial en niños generalmente tendría que disminuir un 30%, ¿no? Entonces ahí hablamos de shock anafiláctico. Y en un adulto tendríamos que conocer primero su presión, su historia de presión, cuánto maneja la presión. Pero en general podríamos hablar que de shock anafiláctico cuando la presión arterial sistólica está menos de 90 milímetros de mercurio o existe un 30% de disminución en relación al valor inicial, al valor base de la presión arterial de cada persona. La incidencia de la anafilaxia durante la anestesia se ha reportado que estar en el rango de 1 a 3, 180 a un 1 en, 200 en 20.000 eventos. O sea, la aparición de shock anafiláctico en la anestesia es muy poco frecuente. Entonces, estamos hablando de 1 en 20.000 casos, ¿sí? O 1 en 3.180 casos. ¿No? Son estudios que se han hecho, entonces muy poco frecuente. Sin embargo, se puede dar una alergia a los medicamentos anestesiológicos. No estamos hablando aquí del caso anterior del shock neurogénico, estamos hablando de una alergia al medicamento, ¿sí? La incidencia de reacción anafiláctica secundaria a coloides se ha estimado en un rango de 0,33 y de 0,22. Fíjense, esto es lo que les decía también, las soluciones coloides en algunos casos se constituyen como alergenos y mucho peor si es que son introducidos al sistema venoso directamente. Por eso es que en muchas situaciones y en muchos casos, pese a que la literatura nos dice que podamos expandir el lecho vascular con soluciones coloides, es que muchas escuelas prefieren no utilizar con ese riesgo de la reacción anafiláctica que puedan producir las soluciones coloides. ¿Ya? Y como les había indicado, el alérgeno puede ser una infinidad de cosas. Simplemente vamos a mencionar que, por ejemplo, la picadura de insectos representa un 3% de los procesos de anafilaxia en todo el mundo. Los alimentos, por ejemplo, ahí se han hecho estudios donde un 17%, de 1,2 al 17%, la leche genera alergias o anafilaxias. Del 0,2 al 7%, los huevos. Del 0 al 2%, los cacahuetes y el pescado. Por ejemplo, hay gente que tiene esa alergia. De 3 a 35% para cualquier otro alimento. El maní, fíjense, es un alergeno en muchas personas. Los mariscos, ¿no? Y muchas cosas más. También hay alergia anafilaxia a los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la penicilina es uno de los medicamentos que produce a veces procesos anafilácticos. Fíjense, la incidencia es alta, de 7 a 10%. La cefalosporina es de un 8 al 10%. La vancomicina de 5 al 14%, entre los más característicos. Por eso, cuando les colocan penicilina, no sé si alguna vez les han colocado una penicilina cuando tienen amigdalitis, les hacen una prueba en el ojito o les hacen un pequeño pinchazo en el tejido solar subcutáneo y esperan la reacción que pueda producir la penicilina antes de aplicarles en forma intramuscular, ¿no? Entonces, esa es la prueba de reacción que hacen a veces cuando nos colocan algún medicamento. Y lo que les decía, ¿no? Hay otros medicamentos, por ejemplo, anestésicos locales, la lidocaína, menos de un 1% es la anafilaxia que produce. Los relajantes musculares tienen un alto grado de anafilaxia, como es un 69%. Los barbitúricos de 1 en 30.000
casos, el propofol de 1 a 2%, la heparina un 5%, los materiales de contraste entre 2.4 a 3.1. El otro día hicimos una tomografía contrastada a un paciente y la paciente vino con un shock anafiláctico y de verdad es tan intenso el shock anafiláctico a los materiales de contraste que debería existir en todos los servicios de rayos X o en los servicios donde se va a utilizar contraste, personal capacitado, porque a los técnicos en imagenología a veces no tienen esa capacidad para poder revertir un cuadro de shock anafiláctico. Eh, el uso de guantes de goma o látex, por ejemplo, a algunas personas les produce alergia, ¿no? El uso de coloides, fíjense lo que les había indicado, 2.9%. Y así, indistintamente, hay muchas sustancias anafilácticas que pueden producir el shock anafiláctico. La ruptura del quiste hidratídico en cirugía se puede producir una anafilaxia, ¿no? Los aditivos. Aquí tenemos un gráfico en el cual cómo funciona eh, esto. Inicialmente llega el alergeno, ¿no? Los alergenos son captados por células inmunológicas, como por ejemplo los linfocitos T. Se los reconoce, estos linfocitos T activan a los linfocitos B. Los linfocitos B ya van a producir la inmunoglobulina tipo E, ¿no? Eso sucede cuando llega cualquier alergeno, ¿no? Inicialmente, en la primera llegada no produce nada porque es una reacción normal. Pero cuando se vuelve a exponer al paciente a ese mismo alérgeno, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la penicilina. Una primera dosis de aplicación de penicilina, pues no nos va a producir nada, simplemente en el organismo se va a producir la IgE, específica para, para la penicilina, ¿no? Esta IgE generalmente está depositada o está sensibilizada en los mastocitos. Una segunda llegada de la penicilina, o sea, una segunda inyección, los mastocitos ya están listos, ya están preparados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, al ver que ya están preparados, se activan las inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas actúan sobre los mastocitos y los mastocitos producen una hiperreactividad, liberando mediadores químicos que van a producir alteraciones al nivel del sistema del lecho vascular. Por eso que esto de la anafilaxia o la alergia se denomina hipersensibilidad, ¿sí? Porque es una hipersensibilidad, es una hiperacción, un mayor funcionamiento del sistema inmunológico, ¿no? Cuando ustedes vean en dermatología, también se ve inmunología, van a seguramente volverse expertos en este proceso fisiopatológico, ¿no? Entonces, la liberación de estos mediadores químicos desde el mastocito va a producir diferentes actividades en los órganos que tenemos en el cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son estas sustancias que se liberan desde el mastocito? Tenemos aminas biógenas, tenemos mediadores lipídicos, tenemos citocinas, tenemos mediadores lipídicos y enzimas. Todo eso se produce en el mastocito, ¿no? Las aminas biógenas son las histaminas, por ejemplo. Por eso, para bloquear un proceso alérgico se usa antihistamínicos. Los mediadores lipídicos están todas estas sustancias, que es la PAF, la PGD2, la LTC4, ¿no es cierto? Dentro de las citocinas están el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y entre las enzimas estamos hablando de la triptasa. Todas estas sustancias pueden llegar a actuar en diferentes lugares, ¿no? Para producir alteración. Por ejemplo, las aminas y los mediadores lipídicos a nivel de los bronquios y el pulmón pasan a producir broncoconstricción, lo que les decía, ¿no? Por un edema que se produce. Lo mismo a nivel gastrointestinal, va a producir una hipermotilidad intestinal, por lo cual se produce diarrea, ¿no? A nivel vascular, estas sustancias van a producir un aumento de la permeabilidad vascular, y si hay aumento de la permeabilidad vascular, el agua se sale de los
vasos sanguíneos y se produce edemas generalmente en las mucosas, ¿no? Se aumenta el proceso inflamatorio y hay en muchos casos, por la acción de la triptasa, que es una de las enzimas, lesión en los tejidos. Las enzimas se ocupan de digerir diferentes sustancias y células. Entonces, en este caso, la triptasa produce lesión en algunos tejidos. Bueno, vamos, tenemos 5 minutos, voy a tratar de terminar. Entonces, las características clínicas de la anafilaxia pueden mostrarse como una rinitis en el 18% de los casos, eritema conjuntival y lagrimeo, o sea, los ojos se vuelven rojos y empiezan a lagrimear. Existe un prurito nasal, la nariz empieza a escocer, para que ustedes me entiendan. Urticaria, ¿qué es la urticaria? Es el escozor en la piel, uno empieza a sentir un picazón en la piel. El angioedema. El angioedema es un edema que se ve en el ojo, o sea, en el fondo de ojo. En el fondo de ojo podemos ver a través de una oftalmoscopía, podemos ver el angioedema, ¿no? Eso es un poco más de actividad oftalmológica, sin embargo, se puede producir. ¿Qué más hay? Hay náuseas, hay vómitos, hay dolor abdominal y hay dolor pélvico. Ya saben por qué. Porque hay estimulación del aparato gastrointestinal gracias a esos mediadores químicos que se han liberado de las células inmunológicas. Existe taquicardia o bradicardia, ¿no? Dependiendo la actividad que pueda producir estas sustancias en el corazón. La sensación de palpitaciones, puede haber cambios en el electrocardiograma, especialmente en la onda T y en el segmento ST. Puede haber hipotensión y finalmente paro cardíaco. A nivel respiratorio tenemos disfagia y estridor por angiodema, disnea y sibilancias, tos y cianosis. Eh, a veces este cuadro, me adelanta muchísimo. ¿Dónde estamos? No se ha vuelto loca mi computadora. Un momentito, por favor. No. Ya. Entonces puede haber tos cianosa a nivel respiratorio. Algunos autores han catalogado este cuadro como leve cuando hay un eritema generalizado, urticaria, edema preorbitario y angioedema. Y moderado cuando el cuadro tiene síntomas respiratorios, cardiovascular o gastrointestinales. Y finalmente el cuadro severo es cuando el paciente ya se vuelve azul, vean aquí en el gráfico, ¿no? Es hipoxia, ¿no? Entonces hipoxia, el paciente está cianótico y la presión arterial sistólica está menos de 90 milímetros de mercurio. El distrés respiratorio agudo se caracteriza por la presencia de asma, trastornos de pánico, laringoespasmo y la disfunción de las cuerdas vocales. O sea, cuando uno habla a este nivel, ya estamos con una ronquera o no se puede entender, estaríamos hablando de un distrés respiratorio agudo. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Hay que detener la administración o toma de medicamentos si es que el medicamento es el que está causando. Hay que hacer el ABCD, ¿no? O sea, hay que empezar por un tratamiento de la vía aérea, después de la respiración y finalmente la circulación. Hay que dar oxígeno suplementario a altos flujos como en la mayoría de los estados de shock. Hay que canalizar una vía venosa periférica con catéter grueso y obviamente hay que dar fluidoterapia a veces en cantidades grandes. Y esto es importante. Uso antagonistas del cuadro alérgico, ¿no? Se utiliza la adrenalina a 0.1 miligramos por kilogramo dosis. La dosis máxima es de 0.5 miligramos. Hay que elevar los miembros. ¿Para qué elevamos los miembros? Elevando los miembros, promovemos a que la sangre regrese hacia el centro del corazón, del cuerpo, diré, o sea, hacia el corazón. Promovemos el retorno venoso y mejorando después, posteriormente, el gasto cardíaco. Si la presión arterial es menor a 90 milímetros de mercurio, a pesar de la adrenalina, debemos repetir la dosis y debemos iniciar infusión con adrenalina a 1 ml por kilogramo peso, ¿no? Y siempre usar sustancias
Muchachos, saben que no quiero correr mucho. Yo les voy a mandar una grabación complementaria a esta clase porque me faltan unas 2 o 3 diapositivas, explicando un poquito más lentamente y no quiero correr. Entonces, les voy a mandar una grabación exclusivamente de tratamiento del shock anafiláctico. Que tengan un buen día. Ya se va a concluir la clase. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchachos.